¿Qué harían si uno de sus vecinos es un asesino muy peligroso y muy escurridizo? En 1988, una mujer llamada Peggy Carr murió dentro de su propia casa tras ingerir una clase de veneno. No hubo señales de un asalto ni de una persecución, solo una sustancia letal actuando en silencio, y un vecindario que empezó a verse con total desconfianza. Pruebas circunstanciales, teorías técnicas, dudas persistentes y una condena a muerte que hasta hoy en día divide opiniones. George James Trepal nació el 23 de enero de 1949 y durante la década de 1980 vivía con su esposa Diana en una propiedad de Alturas, Florida. Por otra parte, a finales de los 80s, la familia Carr vivía en una casa vecina de los Trepal. Peggy Carr, de 41 años, se había casado recientemente con Parlene Carr, más conocido como Pai, y se mudó al hogar donde residían los hijos de ambos, Travis Carr y Duane Duvernay. En el garaje remodelado vivían también las hijas de Pai, Delaine Shiver y Tammy Reed, además de su nieta, Casey Bell. El 23 de octubre de 1988, Peggy Carr acudió a un hospital tras una sensación intensa de quemazón en su estómago. Según los documentos, describió sentir que se quemaba por dentro, mientras trabajaba en un restaurante local. En los días posteriores, sus hijos Travis y Duane empezaron a sentir los mismos síntomas, con dolor agudo, entumecimiento y debilidad progresiva. Pero el deterioro simultáneo de 3 miembros de la misma familia, del mismo vecindario, empezó a llamar la atención de los médicos del hospital de Winter Haven, quienes solicitaron la intervención de un neurólogo, Richard Hostler. Hostler revisó los síntomas neurológicos, los patrones de progresión y el conjunto de signos que presentaban Peggy y los jóvenes, y concluyó que correspondían a envenenamiento con talio, un metal pesado utilizado en el pasado en veneno para ratas y ratones, conocido por causar daño neurológico severo. El hospital informó a las autoridades de que la familia estaba siendo víctima de intoxicación intencional. Durante la hospitalización, la condición de Peggy se volvió crítica. Los registros médicos incluidos en los documentos señalan que entró en estado de coma y finalmente fue desconectada del soporte vital. Su autopsia confirmó muerte por envenenamiento con talio y se clasificó como un homicidio. Otros miembros del hogar también fueron evaluados, como una niña de 2 años, Casey Bell, que era la nieta de Peggy Carr, quien registró niveles altos de talio, mucho más de lo normal, aunque no desarrolló ningún cuadro grave. Una vez identificado el talio como el agente tóxico, los investigadores comenzaron a construir las posibles fuentes, y durante un registro en la casa de los Carr, un equipo encontró 3 botellas vacías de Coca-Cola, que dieron pruebas positivas a talio tras pasar por el FBI. Un elemento señalado posteriormente en los documentos médicos fue que los niveles de talio en Travis aumentaron mientras estaba hospitalizado, lo que generó interrogantes sobre si la exposición pudo haberse producido en más de un episodio o si hubo una fuente continua no identificada. Aunque el origen exacto de ese incremento no quedó claro, este dato forma parte de los elementos que complicaron la reconstrucción precisa de la línea temporal del envenenamiento. El hecho fue que la familia Carr había sido envenenada por la introducción de talio, de alguna manera, en botellas de Coca-Cola, lo que resultó en la muerte de Peggy Carr y en la intoxicación de varios de los residentes. El evento generó presión pública y mediática, y la oficina del sheriff del condado de Polk inició una investigación que involucró a varias agencias, incluido el FBI. Desde los primeros días, los investigadores buscaron cómo es que ingresó este químico a la casa de los Carr, y quién había tenido la oportunidad de manipular estas botellas sin que nadie se diera cuenta. Y a partir de este punto, la investigación simplemente se basó en encontrar quién tuvo la oportunidad de manipular estos elementos, aparte de los medios y, mucho más importante, el motivo del por qué envenenarías a una familia completa. En esta etapa se formaron las primeras líneas de sospecha, que según los documentos no estuvieron dirigidas inicialmente hacia George Trepal. El detective Paul Schale, uno de los responsables originales del caso, declaró posteriormente que él y su supervisora estaban orientando la investigación hacia Pai antes de ser retirados del expediente. Según Schale, habían varios motivos que justificaban esta línea de trabajo. Uno de ellos, como que el matrimonio de Peggy y Pai estaba
estaba pasando por una situación conflictiva, con discusiones frecuentes y a veces menciones de un posible divorcio. También había un patrón de consumo de alcohol y cambios de humor en Pye que generaban preocupación en personas cercanas. Además, Peggy había manifestado temor y nerviosismo respecto a su esposo, y según el testimonio posterior de su hijo Allen Carr, Pye había contratado una póliza de seguro de vida por $200,000 para ella y los niños. También se encontró una carta escrita por Peggy a Pye expresando dudas sobre su relación por una infidelidad de parte de su esposo, sugiriendo que necesitaba tiempo lejos de él. El detective Mincy la mostró al fiscal John Agüero, quien decidió no incorporarla a la investigación principal ni registrarla como evidencia pertinente, y la carta terminó archivada en un expediente de inteligencia, siendo hallada años después por los abogados de Trepal en una solicitud de archivos públicos. De acuerdo con los agentes originales, estos elementos fueron parte de un motivo alternativo que nunca se presentó en el jurado. Poco después de que Hostler diagnosticara el envenenamiento, la administración del sheriff asignó el caso a nuevos agentes, entre ellos Charles Chuck Gates. Con este cambio, la orientación de la investigación se modificó. Las declaraciones posteriores indican que dejaron de sospechar en Pye, es decir, del esposo, y empezaron a ver más en el ámbito vecinal, especialmente en George Trepal. Según los archivos, no hay registros de que en esta etapa se tomaran otros sospechosos potenciales. Durante los registros iniciales en la casa de los Carr, los agentes localizaron las 3 botellas vacías de Coca-Cola que dieron positivo para talio, otras botellas selladas que también contenían talio disuelto, así como envases y alimentos sin señales visibles de manipulación. El FBI confirmó posteriormente que las botellas habían sido abiertas y nuevamente selladas, lo que indicaban intervención humana deliberada y descartaba una contaminación industrial o accidental. Las botellas contaminadas constituyeron la base material sobre la cual se construiría toda la investigación posterior. En paralelo, los documentos registran que los detectives también hallaron talio bajo un fregadero recién instalado en la casa de Pye Carr durante los registros iniciales. Sin embargo, esta evidencia no fue presentada al jurado como una sospecha, pese a que su posible relación con el caso fue mencionada posteriormente, después de condenar al culpable. Los documentos describen que las víctimas sí consumían Coca-Cola constantemente, lo que hizo que los investigadores centraran más su atención tanto en la cocina como en las formas en las que la familia convivía. En declaraciones obtenidas durante la investigación, Travis Carr mencionó que las botellas podían quedar en diferentes lugares de la casa, como en la cocina, el porche, la sala o en habitaciones internas. No siempre se almacenaban bajo llave y a veces las dejaban sin supervisión cuando salían. Pye Carr afirmó que solían comprarlas en un establecimiento local, pero que no recordaba los lotes o las fechas específicas, y se determinó que no existía evidencia que vinculara la contaminación con el fabricante o el distribuidor, reforzando la teoría de una manipulación deliberada en el entorno inmediato de la vivienda. Esto fue relevante para los detectives, quienes concluyeron que la casa ofrecía varias opciones de ingreso para cualquier persona y que se pueda meter a manipular las cosas sin que nadie lo vea. Esta información llevó a que los detectives puedan concluir: 1. Que cualquier persona con acceso a la casa pudo haber manipulado las botellas. 2. Las oportunidades de envenenamiento no estaban restringidas solo para miembros de la familia. Y 3. El patrón de circulamiento de las botellas dificultaba el de reconstruir el escenario. Pero todo se resolvería con la siguiente investigación. Tras el cambio en la conducción de la investigación, el conflicto previo entre Trepal y los Carr empezó a adquirir protagonismo. La investigación pasó de una fase exploratoria en la que existían otras hipótesis activas como la sospecha hacia Pye, a una frase centrada casi exclusivamente en George Trepal. Esta transición se consolidó a finales de 1988 y 1989, e incluyó vigilancia encubierta, análisis periciales progresivamente coordinados y decisiones fiscales que limitaron la información que llegaba al jurado. La fiscalía construyó un posible motivo basándose en las cosas que habían pasado entre ambas familias, antecedentes de conflictos por ruido,
despidos, reclamos por construcciones irregulares y, según los documentos del caso, una queja de Trepal ante la zonificación por parte de un departamento que tenía Pai. Hubo incluso amenazas directas, como un incidente en el que Trepal habría amenazado con matar a uno de los hijos de los Carr, aunque no hubo pruebas aparte del testimonio de miembros de la familia Carr, además de una carta anónima que recibieron los Carr en julio de 1988 con una amenaza explícita. Ustedes y toda su supuesta familia tienen 2 semanas para irse de Florida para siempre o morirán todos. Esto no es una broma. Y aunque no se pudo determinar su autoría, fue utilizada para sostener que existía un conflicto entre ambas familias. Con estas piezas, la investigación adoptó una narrativa basada en la existencia de motivos de hostilidad vecinal previa y el enfoque comenzó a desplazarse hacia Trepal, a pesar de la ausencia de evidencia directa en su contra en esta fase. El relato fiscal implicaba que Trepal deseaba que la familia se mudara y que el envenenamiento podría interpretarse como un intento deliberado de forzarlos a hacerlo. Este argumento se reforzó con una declaración que Trepal hizo a la policía cuando le preguntaron por qué alguien querría envenenar a la familia Carr, y él respondió: "Para que se mudaran", frase que más tarde sería utilizada como evidencia indirecta de intención. La fiscalía presentó la formación técnica de Trepal como un elemento clave, pues los documentos indican que él era químico de profesión y ya había sido condenado antes por haber participado como maestro y químico de un laboratorio de anfetaminas en los años 70. También era miembro de Mensa, una asociación apolítica y arreligiosa de personas de alto coeficiente intelectual fundada en Inglaterra en el año 1946, cuyo único requisito para ingresar es tener una puntuación de coeficiente intelectual que se encuentre en el 2% superior de la población general, y aficionado a los eventos de Murder Mystery Night, Noche de Misterio y Asesinato, una fiesta temática donde los asistentes intentan resolver un asesinato ficticio inspirado en novelas policiales. Además, tenían en su posesión el libro The Pale Horse, El Caballo Pálido, un libro escrito por Agatha Christie en 1961, un relato ficticio que describe envenenamientos con talio. Aunque su condena previa por el laboratorio no se mencionó en el jurado, sí se presentaron indicios de su conocimiento por la química. La fiscalía argumentó que una persona sin conocimientos en química no podría haber calculado la cantidad exacta de talio para poder envenenar a una persona, conocimientos que Trepal sí tenía. Pero para obtener la evidencia exacta, la oficina del sheriff contrató al agente Susan Gorek para que se infiltre dentro del vecindario y se relacione más con la familia Trepal. Para obtener evidencia directa, la oficina del sheriff solicitó apoyo para una operación encubierta, así que la detective Susan Gorek fue asignada a integrarse socialmente con George y Diana Trepal. Gorek asistió a reuniones de Mensa, actividades sociales y eventos de Murder Mystery organizados por los Trepal. Con el conocimiento de Diana, la esposa de Trepal, Susan llegó a alquilar una residencia en su propiedad, lo que permitió el acceso del equipo policial al terreno. Pese a meses de interacción, los documentos señalan que la operación no obtuvo ninguna declaración incriminatoria o evidencia directa contra Trepal. La propia Gorek declaró posteriormente que al incorporarse al caso le dijeron que Trepal era el responsable y que su misión consistía en obtener detalles sobre cómo lo hizo, más que en determinar si lo había hecho. En un momento clave para la fiscalía, Gorek notificó a los superiores que Trepal le había permitido usar el garaje para guardar pertenencias. Entonces, una unidad SWAT y personal forense ejecutaron una orden de registro y durante el procedimiento se encontró un frasco que contenía talio en forma sólida. Este hallazgo se convirtió en la pieza central de todo el caso. La fiscalía mostró el frasco como el arma homicida y sostuvo que la posesión de talio por parte de Trepal demostraba oportunidad y medios. No obstante, los documentos también señalan que el frasco se encontró 1 año y medio después de haber sido causado el envenenamiento, y para ese momento la casa estaba deshabitada en varios periodos. Las puertas del garaje estaban sin cerradura, lo que permitía acceso a terceros. No había huellas, fibras ni indicios que vincularan el frasco a Trepal de manera directa, y según peritajes posteriores, el talio hallado no coincidía de forma concluyente con el de las botellas manipuladas. La defensa también argumentaría
considera que tanto la ubicación como el tiempo debilitan el que ese frasco le pertenezca a Trepal, o que ese era el material utilizado en el envenenamiento. La fiscalía apoyó su teoría en los resultados del laboratorio del FBI dirigidos por el analista Roger Martz, quien declaró que las botellas adulteradas contenían talio en solución acuosa y que el frasco hallado en el garaje de Trepal también era talio. Efectivamente, el talio está hecho de talio. Una revisión del Departamento de Justicia concluyó que parte de su testimonio fue inexacto, lo que debilitó la integridad de la evidencia científica utilizada para sostener la acusación, y sin evidencia directa como huellas, testigos o registros de compra, la fiscalía empleó una estrategia de acumulación de indicios. Entre los elementos presentados al jurado se incluyó el conflicto vecinal, el conocimiento químico de Trepal, la presencia del frasco de talio en su garaje, la frase sobre que los Carr se mudarían si fueran envenenados, la cercanía física a la vivienda de los Carr, la oportunidad basada en el acceso ocasional a la casa vecina y el patrón de conducta independiente del caso como libros, intereses y actividades de mensa. El fiscal John Agüero describió el caso como un rompecabezas, pues ninguna pieza por sí sola probaba el crimen, pero según la teoría del Estado, todas juntas señalaban a Trepal como el responsable. Estos elementos fueron relevantes para la acusación, pues la defensa de George sostuvo que la exclusión de esta información condicionó la interpretación de los hechos y reforzó artificialmente la teoría del Estado contra Trepal, y desde ese momento todo empeoraría en el juicio. El juicio de George James Trepal se desarrolló en 1991 en el condado de Polk, Florida, y fue un proceso extenso en el que la fiscalía presentó un caso construido principalmente sobre evidencia circunstancial, peritajes químicos del FBI y el hallazgo del frasco de talio en el garaje de George, un poco obvio. Por otra parte, la defensa argumentó que no existía una prueba directa que lo relacione a él con las botellas de Coca-Cola de la casa de la familia Carr. El fiscal John Agüero organizó la acusación en torno a varios ejes, empezando por el motivo que se atribuye a la hostilidad vecinal y el deseo de que los Carr abandonaran la casa contigua. Con los conocimientos abandonados de química y supuesta posesión de talio usado para el envenenamiento, Trepal contaría con los medios para perpetrar el crimen, además de la cercanía física a la casa de los Carr y supuestas oportunidades para manipular las botellas debido a que la vivienda a veces se quedaba sin cerrar, y por último su conducta, sus aficiones, sus libros y comentarios interpretados como relevantes para el caso. La fiscalía presentó a los Carr como una familia que no tenían problemas con absolutamente nadie y que habrían sido blanco de un vecino hostil. La fiscalía también dijo que Peggy y Pai como esposos sí tenían problemas, pero que era un matrimonio muy sólido. En particular, la fiscalía afirmó que el matrimonio de Peggy y Pai Carr era sólido, pese a que existían documentos que contradecían esta narrativa y que no fueron revelados a la defensa en esta etapa. Durante el juicio, la defensa intentó introducir testimonios de testigos como Rita Tucker y testimonios indirectos sobre conflictos matrimoniales, pero la fiscalía objetó alegando que se trataba de hearsay, también conocido como prueba de referencia, o sea, un testimonio de segunda mano, algo así como si alguien dijera: mi amigo me dijo que vio al acusado. Entonces, el tribunal aceptó las objeciones y bloqueó esa línea de evidencia. El perito del FBI, Roger Martz, presentó conclusiones decisivas para la fiscalía y testificó que el talio encontrado en las botellas era talio nitrato. Las botellas habían sido abiertas y reselladas y el frasco hallado en el garaje contenía talio compatible. La fiscalía centró gran parte de su caso en el frasco hallado por la detective encubierta Susan Gorek en el garaje de Trepal. Este frasco, descubierto año y medio después del envenenamiento, fue presentado como el arma homicida. Para la defensa, este frasco era insuficiente como prueba. Para la fiscalía, era la pieza que daba coherencia al resto del caso circunstancial. Finalmente, tras la presentación de la evidencia circunstancial, el hallazgo del frasco, los antecedentes en química de Trepal y la interpretación del motivo vecinal, el jurado declaró culpable a Trepal de un cargo de asesinato en primer grado, 6 cargos de intento de asesinato y 7 cargos de envenenamiento a agua como a comida, y también manipulación de un producto de consumo. La recomendación
recomendación de pena de muerte se emitió con una votación de 9-3 y un 6 de marzo de 1991, el juez adoptó la recomendación del jurado y dictó sentencia de pena de muerte. Después de su condena, George James Trepal inició un proceso de impugnación que se ha extendido por más de 3 décadas. Los cuestionamientos se centraron en 4 ejes principales. 1. La evidencia científica defectuosa. 2. La supresión de pruebas por parte del Estado. 3. El manejo inadecuado de sospechosos alternativos. Y 4. Decisiones procesales que limitaron a la defensa. En la apelación directa ante la Corte Suprema de Florida, la defensa argumentó que el caso de la fiscalía era completamente circunstancial y que el frasco de talio hallado en el garaje no podía considerarse evidencia concluyente. La Corte rechazó estos argumentos y confirmó la condena, sosteniendo que el conjunto de evidencias ya era suficiente para poder emitir una respuesta, y también una sentencia de muerte. Enfatizó la interpretación del motivo, la oportunidad y el conocimiento químico de Trepal, como elementos que combinados sustentaban el fallo. En su fundamentación, el tribunal resaltó la supuesta frialdad de los hechos y la planificación del envenenamiento, interpretando la existencia de múltiples víctimas como un agravante exagerado. Años después del juicio, se produjeron revisiones importantes en relación con el testimonio del analista del FBI Roger Martz, y el Departamento de Justicia concluyó que Martz no había realizado ciertos análisis técnico-químicos que afirmó haber completado. Había aplicado metodologías sin controles adecuados, tomó notas incompletas, presentó conclusiones más contundentes de lo que permitían los datos reales y realizó afirmaciones inexactas sobre la naturaleza del talio encontrado en el frasco y en las botellas adulteradas. Es decir, George Trepal siempre fue inocente. No, mentira, sí era el culpable, En procedimientos de revisión de post-condena, la defensa argumentó que de haber conocido estos errores y limitaciones, el testimonio de Martz no hubiera tenido el peso que tuvo al momento del veredicto. Sin embargo, los tribunales determinaron que a pesar de todas esas faltas, el resto de la evidencia seguía manteniendo la misma condena. Las apelaciones posteriores revelaron que parte de la evidencia relevante no fue entregada a la defensa durante el juicio, lo que dio lugar a la presentación de múltiples reclamos basados en la doctrina Brady vs. Maryland, una regla legal que obliga a la fiscalía a revelar a la defensa toda evidencia que pueda ser favorable al acusado, incluso si no se le solicita explícitamente. Los documentos muestran que no se divulgó al jurado ni a la defensa la carta escrita por Peggy a Pye Carr expresando dudas sobre su matrimonio, el testimonio de testigos que señalaban conflictos graves y temor de Peggy hacia Pye, el hallazgo de talio bajo un fregadero recién instalado en la casa de Pye, el hecho de que los primeros detectives consideraban a Pye como principal sospechoso, detalles sobre la instrucción inicial dada a la detective encubierta Susan Gorek de asumir la culpabilidad de Trepal, y el registro médico que indicaba que el talio en Travis aumentó durante su hospitalización, lo que sugería exposición continua. Los tribunales estatales concluyeron que aunque esta información era relevante, no era suficiente para cambiar el destino del juicio, así que las aplicaciones federales llegaron al mismo resultado. En múltiples mociones, la defensa decía que tenían que llevar a Pye Carr al juicio para que puedan sacarle más información, como un sospechoso alternativo, pero las cortes estatales simplemente dijeron que eso no tenía ningún sentido. La defensa presentó reclamos adicionales relacionados con la operación encubierta de Susan Gorek, en los que sostuvo que la operación se basó en la presunción de culpabilidad desde el inicio. No produjo evidencia directa incriminatoria, el hallazgo del frasco de talio fue en condiciones cuestionables y la cercanía de Gorek al caso podría haber influido en el escenario donde se encontró el frasco. Ninguna corte consideró que estas irregularidades alcanzarían el estándar requerido para anular la sentencia. Trepal presentó una petición federal de habeas corpus, un recurso legal que protege la libertad individual contra detenciones ilegales, arbitrarias o ilegítimas, garantizando que una persona detenida pueda ser presentada ante un juez que evalúe la legalidad de su detención, argumentando violaciones constitucionales, defectos en la instrucción al jurado, errores periciales y supresión de evidencia. Pero los tribunales federales rechazaron estas peticiones, y habiendo presentado múltiples apelaciones y peticiones de revisión sin éxito, la condena y la sentencia de muerte de George Trepal siguen vigentes. Hasta el último registro incluido en los documentos, todas las mociones, las revisiones y solicitudes extraordinarias habían sido denegadas, por lo que Trepal continúa en el corredor de la muerte del estado de Florida.